oportunidad nos acompaña el economista Paveliza, que es profesor universitario y también coordina un observatorio sobre comercio internacional. Entonces, con él vamos a hablar de temas económicos y también vamos a centrar un poco en China, porque todas las 2 semanas anteriores ha escrito sendos artículos a ese respecto. Gracias por acompañarnos. Empecemos con la valoración de la economía nacional. El informe último del Banco Central dice que todas las expectativas, sectores económicos importantes han repuntado y dan cuenta de un crecimiento casi llegando al 7. Valoración de ese... Yo creo que el informe no trae nada sorpresivo. Quizás una cifra de crecimiento económico un poco más elevada de lo que esperábamos, pero sí esperábamos que hubiesen cifras respetables. Y yo creo que se trata fundamentalmente de un efecto prolongado de las medidas de flexibilización monetaria que el Banco Central adoptó en el segundo semestre del año pasado. Yo creo que yo soy crítico en general de la política del Banco Central, en el sentido de que ha sido muy obtuso en fijar una meta de inflación o fijar una meta de tipo de cambio, de tasa de cambio. Muchos colegas piensan que más que objetivo de inflación, lo que tiene el Banco Central es objetivo de tasa de cambio. Pero de cualquier manera yo he sido crítico de esa política tan obtusa, tan estrecha, que no permita un poco más de flexibilidad, y eso ha contribuido a que la deuda del Banco Central sea creciente, porque la forma en que logra estabilidad cambiaria y estabilidad de precios quizás excesiva, incluso en momentos bastante por debajo de su propia meta. Es decir, la meta es 4%, no menos de 3%, y sin embargo 2 años consecutivos fue menos de 2% gracias a los bajos precios del petróleo, y sin embargo no adaptó su política a ese hecho para hacer que no comprometerse tanto, colocando tanta deuda, endeudándose tanto con el público para recoger liquidez. Pero bueno, el Banco Central también, debo reconocer, en la historia reciente ha reaccionado adecuadamente frente a momentos difíciles, frente a momentos de bajo crecimiento. Lo hizo en 2014, lo hizo no sé si recuerdo, creo que fue 2013 más bien, y lo acaba de hacer ahora. Yo creo que lo hace bien cuando reacciona y dice, espérate, voy a salirme de mi esquema, por lo menos por el momento, y voy a reducir voy a aminorar mi agresividad en el mercado, en la colocación de deuda, y voy a liberar el encaje legal, y eso reduce la tasa de interés y reactiva la economía. Yo creo que lo que vimos en el primer trimestre del año fue más bien un efecto rezagado estamos viendo un efecto rezagado de esas medidas que se tomaron en el segundo semestre del año. Pero sí me llama la atención lo siguiente, más bien para darle seguimiento. El crecimiento de enero fue mayor que el de febrero. El de febrero fue mayor el de enero fue mayor que el de febrero, y el de febrero fue mayor que marzo. O sea, lo que estamos viendo es una tendencia declinante de la actividad económica. Y habría que ver si ese efecto es lo que significa que se está diluyendo. De hecho, el Banco Central está ahora adoptando una política contraria, está recogiendo, o sea, está volviendo a su postura original de constreñimiento monetario, es decir, de recoger pesos, y la tasa de interés está subiendo, y eso puede estar teniendo efectos en el crecimiento. Y en ese contexto, el aumento desproporcionado e inesperado del precio del petróleo. Ese es otro efecto, otro elemento que hay que tomar en cuenta. Por una parte, el Banco Central volviendo a su política normal de contracción monetaria. Y luego tienes el efecto externo de aumento en los precios del petróleo, un aumento que nadie preveía que iba a ser tan intenso. Yo mismo decía, difícilmente se sostenga por encima de $60 de manera prolongada. Ciertamente lo que estamos viendo tenemos semanas o poco tiempo, porque por encima de $60 los pozos petroleros de Estados Unidos, los que operan con nuevas tecnologías de fracking, la llamada extracción del petróleo de esquisto, se activan, si se hacen rentables. Entonces, si sube por encima de 60, tú vas a tener un aumento de la oferta que debería de deprimir los precios. O sea, habría que ver si esto se mantiene, pero sin duda que los precios del petróleo han sido un componente fundamental. Va a ser un componente fundamental y va en la restricción del crecimiento económico. Si vimos un crecimiento económico significativo entre 2014 y 2016, me parece que una parte importante hay que atribuirse al factor petróleo. Estamos hablando de que empezamos a comprar petróleo por cerca de la mitad de precio de lo que comprábamos antes. Es decir, antes
pagábamos 4.000 millones de dólares en factura petróleo y de repente 2.000 y tantos millones de dólares. Si tenemos 2.000 millones de dólares disponibles para importar otras cosas, para crecer. Sí. Entonces eso te da una disponibilidad, un espacio para crecer que no tenías. Y yo creo que ahora está sucediendo lo contrario. O sea, está reduciéndose ese espacio y va a generar también una presión sobre el mercado cambiario, porque tú estás sacándole dólares a la economía. Y como el Banco Central tiene esa política tan rígida de mantener el tipo de cambio a raya, eso te va a generar, lo que uno puede prever es que va a tener una política monetaria mucho más rígida. Sí. Es decir, y por lo tanto las tasas de interés van a estar mucho más altas y con eso compromete el crecimiento económico. Bueno, y dicen incluso también que está presionando a la inflación. Claro. La inflación que se ha mantenido siempre controlada, siempre baja. Va a estar presionando en múltiples sentidos. El mercado de divisas, la inflación, el crecimiento, eso va a traducirse en presión sobre el mercado de dinero. Entonces, yo pienso que las cifras de crecimiento económico que hemos visto en el primer trimestre pudieran no continuar, sostenerse. De hecho, repito, las cifras de marzo son muy distintas a las cifras de enero. Entonces, pudiéramos estar viendo una vuelta a un nivel de crecimiento económico mucho más moderado. El Banco Central y las autoridades en general han dicho que el crecimiento va a estar por el orden del 5.5% este año. Yo tengo mis dudas de que lleguemos tan alto. No significa que la economía va a colapsar, ni mucho menos, pero vamos a ver un crecimiento económico bastante más moderado. Yo diría que si alcanzamos el 5% sería mucho. Pero bueno, tampoco es que podamos aspirar a estar creciendo por encima de 5% por muchísimo tiempo. Sí. Es decir, tu promedio ha sido 5%. No pretenda que todos los años vas a estar por encima de 5, sino que habrá momentos en los cuales estaremos por encima, en otros momentos con los cuales estaremos por debajo. Ahora, yo creo que sí que hay que continuar haciendo todo el esfuerzo posible para que la economía se mantenga creciendo. Y eso implica tocar la puerta del Banco Central y decirle, óyame, si tu inflación no es de 4 y es de 5 o de 6, tampoco eso tiene que preocuparte tanto. Unas cifras tan o sea, un cambio o sea, que el Banco Central no sea tan que no sea tan rígido y que sea un poco más flexible, porque tasas de crecimiento por debajo del 5%, el 4.5%, tiene implicaciones importantes sobre el empleo. Y eso tiene implicaciones directas sobre el nivel de vida. Es cierto que la inflación también, pero la verdad es que entre 5 y 6% de inflación, las cosas no son tan difíciles. Ahora, crecer de 4.5 a 5.5 sí hay una diferencia importante en términos de las oportunidades de negocio que tiene la gente, en términos del empleo y de la calidad de vida en general y de las recaudaciones tributarias, hay que decirlo. Sí. ¿A qué ustedes atribuyen ese crecimiento en la factura petrolera? O sea, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles podrían ser los pronósticos? Yo creo que hay nerviosismo. Yo creo que hay nerviosismo más que nada. O sea, que es especulativo. Sí, yo no creo que haya ningún elemento. Bueno, hay dos elementos, especulación, pero también está la OPEP. La OPEP ha adoptado una política, una postura más dura respecto a la oferta de petróleo y eso hace que el precio base del petróleo sea más elevado. Y además ahora con el apoyo de Rusia, o sea, la Rusia y la OPEP se han unido y han dicho vamos a sostener la política restrictiva de oferta. Y eso está generando, digamos, un piso de precio más elevado. Si encima de eso tú tienes inestabilidad en Medio Oriente, con Irán. Con Irán y el conflicto ahora con Israel, en Siria. Entonces eso te está dando un escenario volátil de nerviosismo y lo que hace, digamos, los que tienen contratos a futuro, digamos, los que venden petróleo a futuro, es decir, bueno, en aquel momento lo voy a vender más caro. O restringen la oferta, ellos mismos también esperando que en la próxima semana o en 2 semanas el precio suba para poder abrir la llave y vender. Entonces, el nerviosismo lo que te hace es subir los precios. Sí. ¿Cómo se explica que el gobierno, ante esta alza de factura petrolera, uno no percibe preocupación, por ejemplo, en políticas, de decirle a la ciudadanía, vamos a economizar energía, vamos... no sé, mira, yo pienso como que, o sea, parecería como que no existiera ninguna preocupación. Sí. Digo, sabemos que sí tiene que haberla, y probablemente, naturalmente, y probablemente, pero esa preocupación no se traduce en políticas. Probablemente entre el Ministerio de Economía, especialmente el Ministerio de Hacienda y Banco Central, deben haber mucho movimiento, discusiones sobre respuestas de política frente a ese escenario. Lo estimado en el presupuesto era a 49 el dólar, el petróleo. Yo estoy seguro que Hacienda está reestimando todas las cifras, va a tener que eventualmente someter una modificación presupuestaria para cambiar los estimados y las asignaciones presupuestarias. Es cierto, debo decir, que el aumento en el precio del petróleo
se traduce en mayor recaudación. Sí, por un lado. Por un lado, pero por otro lado se pierde recaudación porque hay que destinar más recursos para el subsidio al sector eléctrico. Exacto. Entonces, estas dos fuerzas tienen un efecto, se contraponen y O el se efecto neutralizan. neto no es tan intenso sobre las finanzas públicas en términos directos. Sí. Pero en términos indirectos, en la medida en que la actividad económica se ralentiza, Pero recauda menos. el ciudadano Claro, sí, el que claro. tiene que sacar de su bolsillo más dinero para Claro, pagar semanalmente Y eso, el y- combustible. y eso le afecta al gobierno. Claro. Porque sencillamente, aunque no por el lado del combustible, las recaudaciones de combustible, pero sí por el lado de las recaudaciones de ITEVI o por el lado de las recaudaciones de impuestos sobre la renta, porque toda la economía se lastima, los ingresos se lastiman, las ventas se lastiman y eso va a implicar menor recaudación en términos generales. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es que debe haber una visión de largo plazo en ese sentido, de transitar hacia una economía que dependa, pero llevamos 20 años discutiendo esto, transitar hacia una economía que dependa menos de los hidrocarburos y más de energías alternativas, de energías renovables. De hecho, la economía, por su propio medio, ha ido caminando. Bueno, no diría que el Estado está ausente del todo, hay alguna presencia, pero debería ser una política mucho más robusta, mucho más agresiva de movernos en una dirección distinta. Bueno, en este contexto tenemos el restablecimiento de relaciones diplomáticas con China. ¿Esto qué puede significar en cuanto a oportunidades y amenazas para la República Dominicana? Bueno, en términos de comercio no significa nada, inmediatamente, porque las relaciones comerciales con China no cambian. Lo que hicimos fue establecer unas relaciones diplomáticas, digamos, un reconocimiento ante el mundo de que el único Estado, China, la República Popular China es el único Estado chino en el mundo, por decirlo así, ¿no? Y que Taiwán forma parte integral de ese Estado, y punto. Y entonces, digamos que ya podemos dialogar con las autoridades de la República Popular China, pero eso no cambia los términos de la relación económica, la relación comercial. La relación comercial específicamente, porque la relación económica puede ser relaciones comerciales, es decir, de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, o pues relaciones de inversión o relaciones de cooperación. En el caso de las relaciones comerciales no hay cambio, porque estaban normadas por la OMC. China forma parte de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la República Dominicana forma parte de la Organización Mundial del Comercio, China desde 2001, la República Dominicana desde que se fundó en el 95 y era más miembro del GATT, que fue la organización que precedió, o el espacio que precedió a la OMC desde el 46, desde la Carta de La Habana, a mediados del siglo XX. O sea que digamos que ahí no hay ningún cambio. Lo que sí es que una vez tú tienes relaciones diplomáticas, se abre la posibilidad de negociar acuerdos específicos, acuerdos bilaterales entre ambos países. Pero eso no está todavía planteado, es muy pronto. En el otro ámbito, en las relaciones de inversión, sí puede haber impacto importante, porque ya estamos hablando de que los estados dialogan, se reconocen mutuamente, y al reconocerse mutuamente, digamos que pueden reclamarle al otro estado respecto al tratamiento que se le da a las inversiones de su país en el otro país. Y entonces esto puede generar eso genera seguridad. Entonces tú puedes tener inversiones chinas viniendo a la República Dominicana, o en teoría inversiones dominicanas yendo a China, y digamos esas inversiones se van a sentir más seguras, porque ya sabemos que tenemos embajadores, tenemos gente que puede, digamos, unas relaciones que pueden reclamar seguridad si se siente la seguridad jurídica vulnerada. Entonces eso hay una oportunidad de que, en particular para el caso dominicano, de que vengan inversiones chinas a la República Dominicana aprovechando algunas condiciones. Uno piensa que condiciones en términos de salario no son tan atractivas para los chinos, porque los chinos tienen también regiones con muy bajos salarios. No será en Shanghái, claramente, pero sí será, digamos, en tierra adentro. Sí, claro. Más deprimida. Claramente. El tema de China es que te compite en artículos de tecnología de punta, como en bienes muy básicos, como lo que producíamos acá en la década pasada, que era ensamblaje de ropa. Sí. Te compite en todo el espectro manufacturero. Entonces tú no sabes por dónde puedes nuestra ventaja, ¿dónde estaría? Por ejemplo, cuando vemos la balanza de pago, la balanza comercial con China, muy deficitaria. Es muy difícil. Yo pienso que habría que, como dije en el artículo, hay que hilar muy fino, identificar cuáles actividades específicas a los chinos les podría interesar trasladar a la República Dominicana, mover a la República Dominicana. Por ejemplo, ¿cuál podría ser la ventaja? Bueno, una combinación.
Yo no creo que haya una sola cosa. Por ejemplo, por una parte tenemos una ventaja salarial, ¿ya? Es decir, relativamente bajos salarios, probablemente no más bajos que en algunas regiones chinas, pero puede ser que esos bajos salarios, combinados con la cercanía al mercado de los Estados Unidos y combinado con el acceso preferencial a ese mercado a través del DERECAFTA, le dé una ventaja a instalar plantas de cierto tipo de producto acá que no tendrían tanta ventaja en China, por ejemplo, ¿no? Claro, para eso necesitas compensar el costo de transporte, de procesamiento en China y reprocesamiento o terminar de procesar en la República Dominicana. Eso implica muchos kilómetros, pasar por el canal de Panamá, contenedores. Entonces, pero ¿qué tipo de producto puede ser eso? Bueno, obviamente no puede ser productos que generen alto costo de transporte, sino bajo costo de transporte. Sí. Por ejemplo, productos electrónicos que pesan poco por un lado, y cuando lo comparas el costo de transporte con el valor de la mercancía, el costo de transporte es relativamente bajo. Exacto. Entonces eso pudiera ser. Ahora, nosotros no queremos seguir ensamblando. Digamos que nosotros no tenemos opción más que seguir ensamblando, pero a mediano plazo nosotros quisiéramos transitar hacia otro tipo de productos. Entonces la pregunta es cómo, es la misma pregunta que nos hacemos desde los 90, cómo capturando inversiones de bajo, que creen muchos empleos, de empleos relativamente de baja calificación, pero que creen muchos empleos, porque el tema del desempleo sigue siendo fundamental en esta economía, cómo podemos apostarle a eso, pero al mismo tiempo a ir tratando de movernos, escalando en la escalera tecnológica, moviéndonos hacia arriba en la escalera tecnológica. No es solo traer inversiones para ensamblar algunos productos que China pueda colocar, que algunas empresas chinas puedan colocar en el mercado americano. Es también cómo nosotros podemos transformar ese tipo de ventaja que tenemos en otro tipo de ventaja que demande fuerza de trabajo más calificada y mayores salarios. Hay que verlo en términos estratégicos. 2 puntos. En términos de inversiones, ¿habría la posibilidad de inversión en energía no renovable de China? Y en segundo, la posibilidad de destino turístico de los chinos. Sí, China está a la vanguardia de las energías no renovables, es decir, está dando pasos agigantados. Claro, China es el gran contaminante en el mundo, junto con Estados Unidos, pero por eso, precisamente por eso, y por las implicaciones que está teniendo sobre la salud de la gente en grandes ciudades, todo el tema de la contaminación atmosférica, están moviéndose rápidamente, siendo muy agresivos en impulsar energía solar, por ejemplo. Sí. Entonces, y además tienen una vasta experiencia en energía tradicional. La República Dominicana va a necesitar continuar expandiendo su parque energético a largo plazo. Entonces, bien, yo creo que inversiones chinas en esa área pudieran ser, que puedan ir compensando Punta Catalina, por ejemplo, de que a pesar de que se trata de tecnología, digamos, contaminante, por así decirlo, no es tan contaminante como las más tradicionales. Entonces, pudiera ser que eso permita ir compensando ese efecto en términos de la emisión de gases de efecto invernadero y en términos de dependencia de este tipo de combustibles fósiles, en este caso carbón. Aunque es menos preocupante que otros combustibles, por supuesto. Entonces yo creo que por ahí puede haber una beta. Ellos están invirtiendo en energía renovable en América Latina, en China y en América Latina de manera muy agresiva. Pero están invirtiendo en telecomunicaciones, están invirtiendo en banca. O sea, no nos extrañemos que veamos inversiones chinas comprando bancos dominicanos o empresas de telecomunicaciones o instalando parques de energía para energía renovable. Yo creo que hay toda una ventana de oportunidad interesante, pero yo creo que a donde nosotros tenemos que ponerle más peso es en el tema de exportaciones de bienes e inversiones que nos apoyen en generar empleos. Energía, excelente, muy bien, pero yo creo que lo más urgente, o sea, pero esas oportunidades van a estar presentes. Gracias. Ahora, lo que está menos claro y lo que necesitamos con mucha urgencia es el tema de empleo. Y yo creo que es ahí donde pudiéramos tratar de turismo. En ese sentido, bueno, en el caso del turismo. Pero en el caso del... Ok, pasaremos al empleo, al turismo. Pero, por ejemplo, me preocupa que nosotros, aquí se habla de un empleo precario, de cómo están los salarios deprimidos, cómo está la calidad de vida de la gente. Entonces, este acuerdo con China lo que significa es rubricar una vez más, asegurar más que la gente va a seguir siendo
explotada, Eso, va a vivir viviendo precariamente. Por eso yo digo, lo que pasa es que en este momento tú tienes un Porque 12. si esa es la esperanza de que no, porque tenemos que ser competitivos Lo que y pasa es que los tú salarios tienes- tienen que ser tan paupérrimos como ellos. Bueno, Entonces imagínense, ¿cuál es la esperanza del desarrollo humano? El tema es el siguiente. Para tú derrotar el bajo salario, al final tiene que derrotar el desempleo. Entonces tiene que generar empleo. Sí. Y no podemos seguir creciendo como estamos creciendo ahora sobre la base de sectores que no generan empleo, sino que tenemos que mover en una dirección distinta. Ahora bien, como dije, tiene que tener una visión estratégica, no puede ser solamente, como tú dices, empleo de bajo salario para quedarnos de forma permanente en la escalón más bajo, Sí. tecnológico más bajo, porque eso nos condena a la pobreza y siempre habrá alguien que tendrá más bajo salario que nosotros. Tenemos que movernos hacia arriba. Entonces, por eso estoy diciendo, primero, generar empleo, pero segundo, que esos empleos tengan la posibilidad de escalar, de transformarse, de aprender. Okay. Entonces, verlo en esa dirección. Si en los primeros 5 años fue bajo salario y como el estándar en zonas francas y en el resto de la economía, sí, vamos a ser claros. Bueno, pero en este caso estamos hablando de sectores de exportación. Entonces, bueno, en los siguientes 5 años, movámonos al siguiente peldaño, ¿ya? Y negociar con estas empresas contratos que permitan transferencia tecnológica, que permitan aprendizaje. Y entonces tenemos que pensar en cuáles son las industrias que China va a estar, cuáles son los sectores de actividad que China va a estar abandonando a largo plazo, por lo que está sucediendo en esa economía. Se está moviendo a ser una economía más de servicios, se está moviendo a ser una economía que produce más para el mercado interno, en proporción a lo que hacía antes, que antes era solamente para la exportación. Entonces, en esa transición se está moviendo a ser una economía de más alto salario. Entonces la pregunta es, ¿dónde van a estar abandonando? ¿Y dónde nosotros podemos pedirle a los chinos, ok, tú tienes un pie de amigo acá, tú tienes un apoyo, tus empresas van a poder exportar a Estados Unidos, ayúdame a transformarme yo también y a seguir tus pasos? Y eso se hace en discusiones bilaterales y con una visión estratégica, sí, que no existe. El turismo yo lo veo un poquito más escéptico. Creo que hay más oportunidades en la inversión que en traer turistas. Nada más el viaje, claro, hacia acá. Y además imagínate, para buscar si tienen al lado a Tailandia. Primero, Cuba ya lo ha probado, es decir, no ha sido exitoso en traer turistas chinos. Y Cuba tiene una relación diplomática y política y económica profunda, cercana con la República Popular China desde hace muchísimos años, de hace décadas, y sin embargo no ha logrado traer, ¿cuánto tiene? 20 y tantos años promoviendo el turismo y no ha traído turistas chinos. ¿Ya? Claro, el turismo chino está cambiando, sí, y pudiera ser que cambie, pero y que estén dispuestos eventualmente a moverse por tantas horas. Pero el tema es que en Asia tienen destinos de turismo de exóticos, tropicales, de playa. Similares al nuestro. Claro, similares al nuestro. Entonces, ¿por qué van a venir tan lejos como al Caribe para disfrutar de una playa? Se nos acaba el tiempo, pero bueno. Pero puede ser inversión, pero puede ser inversiones. Pueden venir turistas, pueden venir inversiones chinas para el sector turístico, sí, para servir a otros turistas que no son los chinos, buscando rentabilidad. Y yo creo que es un buen negocio. Se acaba el tiempo, pero brevemente, la deuda externa dominicana. No hay, se ha especulado mucho en ese respecto de que en qué medida los chinos pudieran comprar deuda dominicana o algo por el estilo. El tema es que no podemos seguir en esta lógica. Si nosotros podemos conseguir una ventana de oportunidad con los chinos en un esquema donde vayamos desmontando el peso de la deuda, perfecto. O sea, yo digo, ¿puede China participar y puede comprar bonos de la República Dominicana? Como compra bonos empresas chinas, financieras chinas, que son del Estado chino, sí, comprando bonos del Tesoro Dominicano, digamos, bonos de Hacienda, bonos de banco. Puede ser. Pero el tema es bajo qué esquema. Sí. Es decir, el esquema lo tenemos que poner nosotros de ir desmontando. Exacto. No aumentando la deuda. No aumentando la deuda. Tenemos ahora posibilidad de colocar más. En un esquema en el cual vayamos demandando cada vez menos deuda. Sí. Y eso implica hacer que los ingresos públicos crezcan más rápidamente que los gastos. Y eso nos mueve hacia, otra vez, el tema fiscal. O sea, en un esquema en el cual los chinos pueden participar de la deuda dominicana más, pero siempre deberá ser en un esquema de largo plazo, de desmonte del déficit fiscal o de reducción del déficit fiscal, para eventualmente poder generar superávit y hacer que el peso de la deuda en general en la economía, en los recursos públicos pese menos. Y esto hay que recordar, el Banco Central también. Estamos hablando que tenemos que pensar en una deuda combinada, porque al final de deuda, los 10.000 millones que debe el Banco Central
digamos, al público, es deuda del Estado, es deuda del fisco, que es el fisco que la va a tener que pagar. Sí. Bueno, como siempre, es un privilegio conversar con Pavel Isa Contreras en su condición de economista, investigador, articulista, profesor universitario, en fin. Así que muchísimas gracias y nos quedamos valorando esta etapa económica que se abre, de amenazas, pero de grandes oportunidades. Vamos a ver si sabemos aprovecharla. Muchas gracias y disfrute del Café Santo Domingo.